todo lo que hacemos, cada uno de los ministerios de la iglesia, cada cosa que llevamos a cabo en la iglesia, hermanos, es importante orar por ello. Vamos a orar. Señor bendito, esta mañana te damos gracias por tu amor tan grande para con cada uno de nosotros. Gracias, Dios, porque tú eres quien nos ha traído esta mañana. Y te agradecemos, Señor, por la disposición que pones en nuestro corazón de venir y juntos como iglesia podernos saludar, podernos conocer y podernos motivar, alentar, Señor, a tu palabra. Pero también poder cantar juntos como iglesia, alabar tu nombre y decirte que tú solamente eres digno de ser alabado, Dios. Que no hay otro Dios fuera de ti. Gracias te damos por todo ello, bendito Padre, por los ministerios ahí en la iglesia, Señor. Que tú los bendigas y que sigan trabajando, Dios, para darte la gloria y la honra, Señor, que tú mereces. Gracias te damos por todo ello, Señor, y te pedimos porque tú bendigas este servicio, Señor. Que verdaderamente vengamos con corazones sinceros, dispuestos, con humildad, Dios, para presentarnos delante de ti. Por tu enseñanza de esta mañana, Señor, que tú hables a nuestros corazones, pero que también, Dios, tú permitas que haya una actitud de servicio de lo que escuchamos y de lo que aprendemos, Señor. En verdad, Dios, lo pongamos por obra en nuestras vidas. Gracias por todo ello, en el nombre de Cristo Jesús. Señor.
Dios va a hacer grandes cosas, hermanos, en la vida de cada uno de nosotros. Él así nos lo dispone. No sé en qué situaciones estés pasando, solo Dios sabe, pero por lo que ha hecho y por lo que hará en la vida de cada uno de nosotros, el Señor es alabado. Amén.
Necesitamos adorarle, hermanos. La palabra de Dios es hermosa. Y Juan, el libro de Juan, capítulo 3:36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermano, si tú has creído en Jesucristo como tu Salvador, dice el Señor Jesucristo, si tú has nacido de nuevo, la ira de Dios ya no está sobre ti. Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hermanos, ya no tenemos, ya la ira de Dios no está sobre nosotros. Ya tenemos paz para con Dios. Y es una paz que el mundo no da. Es una paz que solamente Dios puede dar. Y necesitamos paz, hermanos. Lo que estemos viviendo, necesitamos paz. Mi paz te dejo a ti, una paz que el mundo no da. Es mi paz para el mundo, no entiende. Mi paz.
Así es el amor de nuestro Dios. Un amor que el mundo jamás va a poder entender. Por eso cantamos con todo nuestro corazón y alabamos a nuestro Dios, a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Siempre recordando, hermanos, recordando aquella cruz donde sangró, murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado. Vidas que proclamen tu nombre, Dios. Perdónanos, Señor, porque fallamos. Ya no queremos fallar, Señor. Ya no queremos pecar, Señor. Perdónanos por ello, Padre, porque al ver tu palabra, tus grandes promesas, ¿quién eres tú, Señor? Tus atributos tan maravillosos, misericordiosos, Señor. Ayúdanos, Señor, a no pecar. Padre, como iglesia nos arrepentimos de fallarte, Señor. Y cantamos en esta mañana cosas tan hermosas, Dios, que tu palabra nos enseña. Gracias te damos por tu bendita palabra, bendito en Cristo Jesús. Señor, Señor,
tendremos unos segundos a lo que salen los jóvenes y los niños a su clase. Bueno, como todos saben, estamos leyendo el libro de Job, y recordarse que el tema principal de este libro es ¿por qué las personas sufren? ¿Por qué las personas que aparentemente son buenas también sufren? Este es el tema, podríamos decir, principal del libro de Job, pero de una manera singular no nos dará respuesta a esta pregunta. Pero sí lo que pretende el autor de este libro, que evidentemente es Dios utilizando a alguien, ¿verdad? Es que tú y yo, a través de este libro, tenemos que reflexionar mucho de cómo tomamos el sufrimiento en nuestras vidas. ¿Cómo respondemos cuando nos toca sufrir? Por eso vemos en el libro al personaje principal, que evidentemente todos sabemos que es Job, el cual el libro, ¿verdad?, nos muestra o nos enseña que es una persona justa y recta. De hecho, son calificativos que el mismo Señor da de él. Y Job está sufriendo una grave catástrofe. Y por eso sus amigos en un principio llegaron para consolarle, pero ahora sus amigos, como podemos ir viendo, se han vuelto en sus acusadores. Ya vimos a Elifaz. Él fue el primero en tomar la palabra y empezar a hacer señalamientos sobre Job. Y si recuerdas en su discurso, Elifaz mencionó que Dios le había permitido ver un fantasma, que Dios le había permitido ver algo sobrenatural. Y entonces Elifaz lo que hace es apelar a su propia experiencia, a lo que él vivió, a lo que él vio, a lo que él entendió ver, a su propio entendimiento. Él concluyó claramente que Job era un pecador. Eso es lo que él terminó entendiendo con todo lo que vivió. Y así es como trató de explicar el caso de Job. Este fue Elifaz. Pero ahora empezará su segundo amigo a tomar la palabra y emitir un nuevo discurso. Su nombre es Bildad. Y él, a diferencia de Elifaz, va a apelar a la sabiduría del ser humano, del hombre, pero principalmente toda la experiencia acumulada de la sabiduría a través de los años, como el hombre ha llegado a tener conclusiones que aparentemente suelen sonar sabias. La presentará a través de una serie de dichos que van a apoyar su postura. Pero también Elifaz va a pedirle a Job que voltee a ver a Dios y que también en él se apoye, y que se apoye también en las cosas de la naturaleza o lo que todo es su entorno. Bildad tratará de pedirle a Job que se apoye en la tradición. Ese será su consejo, ese será su apoyo. Sin embargo, a pesar de que son posturas diferentes y pensamientos y discursos totalmente distintos, están cometiendo exactamente el mismo error. No están entendiendo el dolor de Job. No logran meterse dentro del corazón de Job y entender lo que él está viviendo. Mucho menos logran entender compasión o experimentar compasión por Job. Mucho menos simpatía divina. Los amigos de Job no conocen absolutamente todo el cuadro, todas las cosas que han sucedido. Y entonces cometen un grave error. Que ojo, tú y yo tenemos ahí mucho que aprender de esto, porque se están aferrando a una teología que es incorrecta. Por lo tanto, están fracasando como consejeros. Esto nos debe de servir mucho a nosotros, porque a veces tú y yo llegamos a entender o creemos entender y conocer, tener total conocimiento de las circunstancias que otra persona
saber o a entender lo que otros están pasando, lo que otros viven en su mente y en su corazón, tengamos mucho cuidado de no ponernos en una posición de sabios, de que todo lo conocemos, de que estamos perfectamente preparados para darle mensaje un consejo a cualquier persona, porque más nos valdrá hacerlo correctamente, porque corremos el grave riesgo de, en lugar de ayudar a una persona, de que la animemos, terminemos destruyéndola. En un contexto parecido, Cristo vino a mostrarnos que Él es nuestro intercesor y que como Job también sufrió injustamente. Y el Señor Jesucristo nos vino a presentar una perspectiva distinta sobre el sufrimiento. Él también, sin pecado, llevó nuestro dolor, limpió nuestra iniquidad, brindando restauración a través del sufrimiento redentor. A diferencia de los amigos, ¿verdad? Que únicamente lo que hacen es señalar lo que está atravesando Job. No le ayudan en su dolor, mucho menos lo llevan a Dios. Tampoco lo está restaurando. Es por eso, mis hermanos, que tú y yo tenemos que confiar más en el Señor, en su justicia y en su sabiduría, sobre todo cuando estamos atravesando momentos de dolor y sufrimiento, entendiendo que nuestra comprensión siempre va a ser limitada, que su propósito siempre va a ser bueno para nosotros, ya que no comprendamos por qué pasamos lo que pasamos, confiemos en Él, porque Dios siempre es bueno. Así es que vamos a orar para dar inicio a este capítulo. Amado Padre, te damos gracias, Señor, te alabamos porque tú nos das vida en esta mañana y porque podamos estar hoy aquí nuevamente gozándonos en todo lo que hacemos, Señor, en alabarte, en exaltarte, en reconocer quién eres, en adorarte, en cantarte, Señor, en aprender de tu palabra, en podernos sumergir dentro de ella, Dios. Gracias, Padre, por esta bendición, Padre, Señor, pero entendemos y reconocemos que estamos totalmente limitados, Dios, para poder hacer algo bueno. Por lo mismo, Señor, te rogamos que seas tú quien esté dirigiendo todo este servicio, desde el inicio hasta este momento, Señor, y lo que venga después. Padre, ayúdanos a ser fieles, a caminar realmente bajo tu voluntad. Y que todo lo que vivimos y todo lo que aprendemos, Señor, también nos ayude a seguir creciendo, madurando y a tener un mejor y mayor entendimiento de quién eres. Pero principalmente, más que entenderlo, que aprendamos a confiar en ti, el único Dios verdadero, el cual envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Porque tú sí nos entiendes, Señor, y entiendes y conoces nuestras incapacidades, y no solamente te limitas a señalarnos, sino que nos apoyas, nos ayudas, nos bendices, nos protege, nos sostienes y nos levantas cuando caemos, Dios. Que aprendamos esto de ti. Todos los que estamos aquí, los que lleguen a ver este mensaje, Dios, a poder ayudarnos unos a otros más que señalarnos, a aprender a levantarnos, a hacer manos, Dios, que tú pones en nuestro camino para que nos ayuden a levantar, Dios, a que aprendamos a caminar a santidad y más que juzgar, aprendamos a consolar, Señor, en el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Capítulo 8 del libro de Job. Y como pueden ver, nuestro proyector está muriendo. Así es que hoy lo voy a hacer a la antigüita. Quiero escuchar hojas de Biblia, porque quizás no se alcance a ver con claridad. Pero voy a estar dando tiempos para que puedan buscar en la escritura, porque quizá ya no sea tan claro lo que está proyectando. Así es que vamos al capítulo 8, versículo 1. Y dice la palabra de Dios, Job, capítulo 8, versículo 1. Respondió Bildad Suita y dijo: ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. ¿Acaso torcerá Dios el derecho? ¿O pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado.
Si tú de mañana buscares a Dios y rogaras al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Nuestro primer encabezado: limitados en el conocimiento de justicia divina. Y tal responde el discurso de Job. Recordamos que él habló en el capítulo 6 y también habló algunas cosas en el capítulo 7. Y Bildad le responde a Job: ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? Y las palabras de tu boca serán como un viento impetuoso. Recordemos que Job dijo lo que dijo en los capítulos 6 y 7. Y dentro de todo lo que dijo, derramó su corazón. Estaba apelando a la compasión y a la comprensión. Y Bildad responde de esta forma, haciendo notar que las palabras de Dios son como el viento que está vacío, pero que son como un viento impetuoso, de un carácter violento. Mis hermanos, qué terrible es que vayas a buscar consuelo en palabras de alguien y te respondan de esta forma. ¿O crees que sea lo correcto, por muy pecador que sea alguien, hablarle así a una persona que está devastada? Interesante, porque quizás lo que está pasando aquí es que Bildad está representando a algunos de nosotros, algunos que nos preocupa más la sana doctrina, pero cuando lo aplicamos de esta forma, entonces ya no tiene nada de sana. Bildad está más preocupado por la justicia de Dios que por su amigo. Y esto es bien importante, porque ¿será que tú y yo nos tenemos que preocupar por la justicia de Dios? Sí, evidentemente sí. Pero ¿no será también importante al mismo tiempo tener un poco de sensibilidad hacia los demás, un poco de compasión? Bildad continúa su discurso en el versículo 3 y cuestiona con una pregunta. Dios tuerce la justicia, tuerce lo que es recto. Bildad está haciendo un discurso elaborando sobre la aflicción que ya nos presentó Elifaz. Recuerda que también Elifaz hizo una pregunta muy parecida: ¿será el hombre mortal más justo que Dios? La respuesta evidentemente es no. El hombre jamás será, ni ha sido, más justo que Dios. Pero la forma en que Bildad se apoya en este pensamiento solamente ya se está empezando a volver una especie de cliché. Porque Bildad está empezando a animar a que Job voltee hacia arriba. Pero para ver a un Dios que no existe, al menos en la forma en que él lo está entendiendo. Pero la cosa no quedará ahí. Bildad animará a Job a que empiece a ver y a confiar más en las cosas del pasado, principalmente en la sabiduría del ser humano en el pasado, y lo llevará a que vea la sabiduría de generaciones anteriores. Y finalmente le pedirá a Job que empiece a ver su entorno, todo lo que es su alrededor, y nos empezará a hablar de plantas y de arañas y de cosas similares que han sido arrancadas de raíz. Todo esto que está haciendo Bildad son dichos sumamente populares en su tiempo y que terminan siéndose cliché. Yo creo que, si no a todos, a la gran mayoría, nos han hecho esta pregunta: ¿tú qué crees en Dios? Dios es tan poderoso que puede llegar a ser una piedra tan grande que no pueda levantarlo. Y esas preguntas, mis hermanos, tienen años desde que yo empecé a conocer del Señor. Son preguntas que yo he escuchado, preguntas que inclusive ya todos conocemos y que terminan siéndose clichés, porque son preguntas populares de los aparentemente inteligentes, y donde a veces, para tratar de meternos en problemas,
nos hacen este tipo de preguntas. Pero tú ya deberías de saber esa respuesta. Porque la verdadera pregunta para el Señor no es si Él puede llegar a ser una piedra tan grande que no pueda levantarla. La verdadera pregunta sería, ¿lo haría? ¿Crees que Dios haría algo así? Obviamente no. Porque Dios jamás va a hacer algo que vaya en contra de Él mismo. Jamás hará algo que vaya en contra de su propio carácter. Y así el ser humano ha pasado su historia tratando de elaborar preguntas aparentemente inteligentes, pero que terminan volviéndose clichés. Y por eso todo el mundo termina preguntándolas. Pero si nosotros, a través de este libro, estamos entendiendo el dolor que Job ha sido atravesado, debemos de entender que preguntas que son clichés no terminan ayudando ni resuelven absolutamente nada. Y ya tiene muy clara la idea de que aquí hay alguien injusto. O Dios es injusto o Job es injusto. Porque al ver que Job está atravesando lo que está atravesando y no ha hecho nada, entonces estamos hablando de un Dios injusto que paga el bien por mal. Y por eso es la pregunta que hace Bildad es: ¿Dios torcerá el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Evidentemente no. Por eso entonces la conclusión es que Job entonces debe de ser el injusto. Y por eso Dios, como es justo y en su justicia le está haciendo pasar por este dolor, porque Job está haciendo algo mal, hay pecado en el oculto, que no quiere pedir perdón a Dios, no lo quiere llevar delante del Señor, y por eso Dios lo está castigando de esta forma. Pero lo que en realidad está pasando es que Bildad está equivocado en su teología. Y yo debemos de tener mucho cuidado, porque podemos llegar a cometer este tipo de errores y afirmar sobre la justicia de Dios, que es justo y que es recto, pero olvidarnos de su amor, de su misericordia. Porque si hay algo que, hermanos, y miren que acabamos de ver los atributos de Dios, y algo que yo espero que te hayas quedado, es que no podemos tomar el carácter de Dios y fraccionarlo, y que a veces, cuando es justo, pues aplica su justicia, cuando es amor, aplica su amor, porque Dios no es así. Y eso lo debimos de haber entendido cuando vimos los atributos de Dios, porque Dios es siempre todo, en todos y por todos. Entonces, evidentemente Dios sí es justo y siempre va a ser justo, pero su justicia también es una justicia amorosa, es una justicia llena de misericordia, es una justicia llena de gracia, aplicada en bondad. Por lo tanto, jamás podrá ser al revés, ¿verdad? Jamás podrá ser bueno, misericordioso, lleno de gracia, y que por ello se va a olvidar que por eso es justo. No. Dios en cada decisión y en cada situación aplica su carácter completo, porque Dios es todo, en todos y en todos y por todos. El mejor ejemplo de todo esto es el Señor Jesucristo en la cruz. ¿Dios es justo? Sí. Por eso tuvo que aplicar su justicia, y alguien tuvo que pagar por nuestro pecado. Y por eso fue Cristo. ¿Dios es misericordioso? Sí, porque gracias a su misericordia tú y yo no pagamos lo que tendríamos que haber pagado. ¿Dios es gracia? Sí, porque el sacrificio sustitutivo de Cristo en la cruz nos dio como regalo, sin haberlo merecido, el cielo, vida eterna a su lado. ¿Dios es amor? ¡Claro! Y lo demostró cuando se ofreció el sacrificio sustitutivo por nosotros. Dios es todo, en todo, por todo. Dios emite su juicio sobre el pecado, pero amando al que juzga.
una manera maravillosa en Romanos 3, acompáñame, capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículos 23 al 26. Romanos 3, capítulo 3, 23 al 26. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Verdad? Esto es lo que nos está diciendo Pablo. Dios aplicó su justicia, pero una justicia amorosa, llena de bondad, llena de misericordia, llena de gracia. Y por eso pagó un inocente. Y tú y yo resultamos declarados inocentes. Así es que si quieres ver el carácter completo de Dios, ve la obra de Cristo en la cruz. Si hablamos de juicio y castigo, de amor, tenemos que ver a Jesús en la cruz. Versículo 4. Y ya continúa con unas palabras terribles, diciéndole a Job: si tus hijos han pecado contra Dios, Él los echó en lugar de su pecado. Imagínate llegar con este tipo de discursos con personas que han padecido una grave pérdida, quizá un familiar muy cercano, una forma que no se esperaba, a través quizás de un accidente, y alguien termina comentando: miren, mis hermanos, yo lo he llegado a escuchar en ocasiones. Seguramente eso les pasó porque han de haber tenido pecado en su vida. Seguramente eso les pasó y Dios les está castigando. Pilar continúa con su discurso y le dice a Job: busca al Señor, busca a Dios, confiesa tu pecado y vuélvete a Él. Esa es la solución. El detalle es que Job conoce perfectamente a Dios, porque hemos visto en los primeros capítulos que Job ha buscado a Dios fervientemente durante toda su vida. Job ha suplicado genuinamente al Señor. Entonces el pecado de Bildad es sin sentido, porque está aconsejando a Job que haga lo correcto, que busque a Dios fervientemente, que suplique al Señor, pero le está diciendo quizá a una persona que lo ha hecho por toda su vida. Equivocado. El problema de Bildad es que él sospecha, está casi seguro que sabe cosas y que él es bien inteligente. Y cuidado de sentirnos así, mis hermanos, porque a veces nos sentimos bien sabios y terminamos aconsejando de mala forma. ¿Verdad? ¿Cuántas veces no hemos aconsejado o nos han aconsejado? Ya arrepiéntete, confiesa tu pecado, haz lo correcto para que te sucedan las cosas de manera correcta. Pero mis hermanos, yo entiendo que todo esto a veces lo hacemos tú y yo de buena fe, no es con afán de molestar, lo hacemos con un corazón honesto y sincero, queremos ayudar, lo hacemos con una buena intención, pero aprendamos y recordemos un viejo dicho cristiano. Bueno, el dicho, los que lo dicen son cristianos: el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Ojo con eso. Porque está haciendo Bildad hacia Job es estarlo acusando de ser recto, de no ser recto ante Dios. Porque si lo fuera, Dios lo hubiera despertado en él y le hubiera ayudado, le hubiera prosperado. Y entonces Bildad empieza con un discurso que, si lo diera en nuestros momentos, él sería un excelente expositor del evangelio de la prosperidad. ¿verdad? Porque ¿qué le está diciendo a Job? Si tan solo tuvieras lo mejor de tu ofrenda, lo que obtendrías de regreso
sería algo maravilloso. Esa es la ley de la siega y la cosecha. Pero ojo, porque a veces lo primero que deberíamos de preguntarnos tú y yo, ¿existe una ley de la siega y la cosecha? Eso es lo que tendríamos que preguntarnos de primera manera. Y miren, mis hermanos, el detalle aquí es que la teología puede ser correcta, pero con una pésima aplicación, y también suponiendo de una manera totalmente equivocada. Por lo tanto, por mucha buena teología que tú y yo podamos llegar a tener, si la aplicamos mal y tenemos malas conclusiones, entonces será una mala teología. Y tal continúa en el versículo 7 y continúa con este discurso de superación, ¿verdad? Y le dice: aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado vendrá a ser más grande. De alguna forma también le está diciendo lo que tú y yo ya sabemos: si te portas bien, te va a ir bien. El problema es que Job no está prosperando según humildad, porque le está haciendo cosas mal, hay cosas mal en su vida, no está haciendo bien con Dios. El problema de ver la vida así es que es algo sumamente simple, pero la vida es mucho más que eso, no es nada simple, es realmente compleja, a decir verdad. Y aquí, mis hermanos, hay algo realmente irónico, porque Elifaz ya habló y señaló a Job, Bildad está hablando y está señalando a Job. Y sabes, te voy a spoilear el libro. Adelante, en el capítulo 42, Job va a terminar orando por sus amigos, porque adivina quiénes son los que están en pecado y no está bien Dios con ellos. Los amigos. Y a veces tú y yo llegamos a pensar con esta simpleza: debo portarme bien para que el Señor me bendiga. Pero mis hermanos, la vida no es así de simple, porque la justicia de Dios no funciona así. Porque la justicia de Dios está relacionada con su sabiduría, y esta la ejecuta según su soberanía. De manera que tú y yo podamos tratar de hacer el mejor esfuerzo, tratando de encontrar el mejor de los resultados, pero obtener mal. ¿Y qué pasa ahí? Ahí es cuando nos desmoronamos y nos venimos abajo. Pero tú y yo debemos de tener muy claro que nuestro sufrimiento primeramente es algo sumamente momentáneo. De hecho, en Job también va a ser algo que va a ser solamente momentáneo. Y que a través del proceso y a través de los momentos de dolor y sufrimiento no podemos dejar de confiar en que Dios está con nosotros. Y nada argumenta que si Job se arrepiente y busca a Dios, es entonces cuando va a buscar restauración. Pero tú y yo debemos entender que nuestra salvación y nuestro alivio no provienen por la justicia de Dios, porque si hubiera aplicado la justicia de Dios, todos estaríamos perdidos. Nuestra salvación y nuestro alivio proviene de la gracia de Dios. Así es que por eso nos podemos acercarnos a Dios en fe, entendiendo que sí, Él es justo, pero también es compasivo, y muchas veces más allá de lo que tú y yo podemos comprender. Versículo 8. ¿Por qué pregunta ahora a las generaciones pasadas y responde para impedir a los padres de ellas? Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñaron ellos? Te hablarán, y de su corazón sacarán palabras. ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor y sin haber sido cortado con todo, se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios. Y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Se apoyará en él en su casa, mas no permanecerá ella en pie.
así la de ella, mas no resistía. Nuestro segundo encabezado ratifica esa sabiduría divina. Y como habíamos dicho, Pilar va a empezar a apelar a la sabiduría del pasado. Y en esta expresión poética nos aconseja de que debemos admirar la sabiduría acumulada de la humanidad. Y sí, mis hermanos, evidentemente podemos tú y yo aprender muchas cosas del pasado. Porque si de alguna forma tú y yo no aprendemos de nuestros errores del pasado, son situaciones que seguramente volveremos a equivocarnos. Dicen por ahí, el hombre es el único ser que se tropieza 2 veces con la misma piedra. Entonces lo que debemos de ver es al pasado como una guía, en lugar de verlo a veces como lo vemos y terminamos viéndolo como algo que nos detiene, que nos aplasta. El pasado debe de ser una utilidad para mi presente y para mi futuro, y no quedarme ahí estancado. Es que como mis padres me trataban así, yo soy así. Es que en mi casa yo viví esto, pues yo también. No, eso es quedarnos estancados. Más bien, como yo lo viví, ya no puedo volver a cometer esos errores. Eso es lo que yo debo de empezar a entender, y no culpar a los del pasado por lo que hoy yo estoy viviendo y por lo que hoy yo estoy decidiendo. Es que mi padre era un alcohólico, pues yo tengo que ser un alcohólico. No, todo lo contrario, yo debo de aprender que eso no es correcto, y esas situaciones y decisiones que se tomaron en el pasado, yo no tengo por qué repetirlas. Y ahí está Dios para ayudarme y sostenerme y sacarme adelante. Es por eso que debemos entender que sí, el pasado nos puede ayudar mucho para tomar decisiones correctas, aprendiendo de las cosas vividas. Pero también podemos quedarnos ahí, atados en el pasado. Y entonces el pasado se vuelve dañino, lamentándonos. Es que mis padres no me quisieron y me maltrataron como no tienes idea. Es por eso que yo soy así. Cuidado. Regresando a Bildad, él está pidiéndole a Job que medite las cosas del pasado. Y tú y yo podríamos pensar en los grandes sabios. ¿Tenían razón? En algunas cosas, no en todas. Por lo tanto, mis hermanos, estar apelando a la sabiduría del ser humano no es algo 100% confiable. Esto significa que la sabiduría del ser humano tiene muchos puntos de fractura. Por eso no podemos confiar en la sabiduría del ser humano. Tenemos que acudir a Dios, a su palabra. Y de ahí nace la importancia de conocerla correctamente. Porque hay una gran verdad: el ser humano, hay palabras que en toda su historia no han podido responderse. El ser humano ha dedicado su vida tratando de responderse preguntas como: ¿qué hace el ser humano en la tierra? ¿Por qué llegó? ¿Cómo nació? ¿Para qué? ¿Cuál es su motivo? Nomás porque sí. ¿Hacia dónde va el ser humano? ¿Qué hacemos cada uno de nosotros aquí? ¿Por qué estamos aquí? Y podemos investigar lo que el ser humano ha concluido en ese tipo de temas y ver las conclusiones del pasado que otras personas evidentemente han resultado o han transmitido a las diferentes generaciones futuras. Pero este tipo de pensamientos y de ideas que el ser humano llega a tener o a concluir son pensamientos que deberían estar dirigiendo mi vida. En el versículo 10, la palabra dice: ¿no te enseñaron ellos que hablarán y de su corazón sacarán palabras? Lo que nos está diciendo Bildad es que tenemos que tomar más en cuenta la sabiduría del pasado, del ser humano, en contra de la experiencia de las personas del presente. ¿Podemos aprender del pasado? Sí. Debemos y podemos aprender
todas las cosas del pasado y que son correctas. No, y a veces tendemos a ser así. Pensamos que la sabiduría de mis abuelos, de mi padre, es mayor. Y en cierto modo sí, pero no siempre. Y confiar en eso a veces nos mete en problemas. Bildad continúa con su teoría. Y entonces ahora ya no solamente nos va a dar consejos, va a empezar a dar aplicaciones. Aplicaciones a través de preguntas. Y la primera pregunta es: ¿crece el prado sin agua? Y aquí Bildad se está refiriendo a una planta de papiro que crecía en los pantanos del Nilo. Y esta planta no necesitaba agua, tenía que vivir o tiene que vivir en el agua. Y por otro lado, el prado que es este pasto largo que también vive en el agua y que se cría en zonas pantanosas, los cuales necesitan abundante agua para poder crecer y vivir. Evidentemente la respuesta a estas plantas de vivir sin agua, pues no lo pueden. Pero lo que le está diciendo Bildad a Job es como un prado que necesita el agua para subsistir, como un bambú o como estas plantas de papiro, ¿verdad?, que necesitan agua para vivir. Tú, Job, necesitas el favor de Dios y la bendición de Dios, porque el agua que Dios solía darte y solía lavarte, proveerte, te estaba haciendo crecer, pero esa agua ahora ha dejado de fluir. Job, estás secándote como planta sin agua, te estás marchitando como papiro, estás muriendo como el prado. Porque a los ojos de Bildad, la razón de que Job se encuentre en esta situación es porque la bendición de Dios ha dejado de caer en él. ¿No crees que esa es una conclusión correcta? No, evidentemente. Porque lo que está diciendo Bildad a Job es que: Job, eres un hipócrita, tú eres un gran pecador y te estás queriendo pasar como un inocente. Los versículos 12 y 13 nos habla de algo que parece lógico, porque evidentemente todos los que olvidan de Dios y se alejan de Él, ¿por qué lo terminan haciendo? Porque generalmente lo que hacen estas personas cuando se alejan del Señor es porque tienen una confianza mayor en Él. Yo tengo fe en mí mismo, ¿no? Es el argumento que muchos dicen. Porque confían más en sus habilidades, porque confían más en sus capacidades, porque se sienten sumamente inteligentes, porque creen que sus recursos como humanos son extraordinarios. Pero este tipo de personas, cuando experimentan momentos complicados, son los primeros que se quedan sin esperanza. Y así Bildad está viendo como un ser sabio que ya no tiene esperanza. Sin embargo, lo que está diciendo es verdad, porque aquellos que dejan de confiar en el Señor y empiezan a confiar más en ellos mismos son personas que pierden la esperanza de una manera total, y las que se hunden más en momentos de aflicción. ¿Por qué? Porque se terminan dando cuenta que lo que confiaban no es capaz de sacarlos de ese momento difícil. Aquí Bildad está confirmando que piensa que Job es un mentiroso, y ahora le va a cambiar el discurso, pero con el mismo tema, y va a pasar de las plantas y las hierbas a hablarnos de arañas, y pone esta ilustración. Una telaraña representa mucho apoyo. Si eres un ser humano, no, al contrario, es algo hasta cierto punto que rechazamos. Pero si fueras una araña, entonces una telaraña representa mucho. Por lo que Bildad está mostrando a Job que entonces este asunto se trata de ¿qué? De perspectiva. Una persona no puede confiar y apoyarse en una telaraña, de verdad, al todo lo contrario. La va a tratar de destruir en cuanto la ve. Pero si se pusiera
a pensar lo grandioso y maravilloso que puede ser una telaraña para una araña, quizás su perspectiva sería distinta. Sin embargo, pues ¿quién de nosotros, cuando ve una telaraña, se pone a estudiar su composición y empezar a ver por qué la telaraña es tan elástica, tan resistente, por qué es pegajosa? No, nadie de eso se toma el tiempo, de nosotros toma el tiempo para estudiar eso. Mucho menos vamos a tratar de apoyarnos en una telaraña. Sencillamente la destruimos y se acabó. Pero a veces, si tú y yo nos detuviéramos a pensar cómo funcionan las cosas, eso ampliaría nuestra percepción y la perspectiva de la realidad. Para evitar la realidad es que Job se ha olvidado de Dios. Para evitar es que Job es un impío que confía más en las cosas temporales, en las cosas que no van a funcionar, como una araña que se aferra a su telaraña y que cree que es un lugar seguro. Pero una telaraña no permanecerá en cuanto un ser humano la descubra. Mis hermanos, todo este discurso que está elaborando Bildad nos debe de llevar con claridad a cómo Cristo redefine nuestra relación con el sufrimiento. Porque las personas que llegan a seguir al Señor no son personas que están exentas del dolor y del sufrimiento. Todo lo contrario, también sufrimos, también la pasamos mal. Y uno de los motivos es porque este mundo, cuando tú y yo decidimos seguir al Señor, nos lleva a dificultades. Pero sabes, principalmente el seguir al Señor nos trae esperanza eterna y no temporal, así como perdón eterno y no momentáneo. Por lo tanto, el apoyarnos y en confiar en cosas de este mundo pueden llegar a veces a funcionarnos, pero temporalmente. Sí, como una araña se refugia en su telaraña. Versículo 16. A manera de un árbol que está verde delante del sol, y sus renuevos salen sobre su cuerpo. Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente y enlazándose hasta un lugar pedregoso. Si le arrancaren de ese lugar, éste le negará entonces diciendo: nunca te vi. Ciertamente este será el gozo de su camino, y del polvo mismo nacerán otros. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerá. Nuestro último encabezado: refúgiate en la sabiduría divina. Bildad continúa con sus ilustraciones y continúa hablándonos de plantas y nos empieza a dar una clase de botánica, diciéndonos cómo es que la planta crece con el sol, cómo se extiende una planta, ¿verdad? Cómo se abre para poder captar la mayor cantidad de rayos del sol, y cómo sus raíces se llegan a unir aún en tierras pedregosas para poderse afianzar. De tal manera que si alguien inclusive llega a arrancarla, la planta sí vuelve a morir, pero atrás de ella viene otra. Y si tú alguna vez te has intentado deshacer de una hierba mala, podrás haber arrancado una y otra y otra y otra del mismo lugar y nunca terminar. Y una de dos: o terminas viendo la mala hierba como una hierba bonita y te conformas con ella, o debes de ser muy paciente para arrancarla las veces que sea necesario, porque toda hierba vuelve a crecer aunque la arranques. Y este es el argumento de Bildad, porque para empezar, tienen su sano juicio va a arrancar una buena hierba, una hierba que nos dé flores, una hierba que nos pueda servir para algo positivo. Difícilmente alguien va a destruir una planta fructífera o una planta hermosa. Sencillamente no tiene sentido. Eso es lo que Bildad le está diciendo a Job. Mira Job, si tú eres una buena planta y eres una planta que está dando un buen fruto, ¿qué Dios te arrancaría para que te marchitaras?
Bildad no quita el dedo del renglón. Seguro que Job se ha alejado de Dios y que tiene pecado no confesado, y por eso está tratando de acorralarlo con su sermón. Por ello le dice: Dios no va a aborrecer al perfecto. Es decir, Dios jamás va a abandonar a alguien que esté con Él. Solo los que le nieguen sufren. Pero no es el caso de Job. Por lo que el sermón de Bildad no es un alivio, no es una cura, no es una medicina. El discurso de Bildad es como una lanza que penetra el corazón de Job y que lo está hiriendo y que le duele. Está causando dolor que ya venía experimentando, pero que ahora está creciendo con el discurso de sus amigos. Porque Bildad, en lugar de ayudarle, de consolarle, lo está castigando, como si estuviera castigando a un impío que Dios ha abandonado. Observa todo lo que ya le digo. Los impíos son como un papiro que no tienen agua, por lo tanto se marchitarán y morirán. Los impíos son como aquellos que confían en una telaraña para apoyarse y simplemente caerán. Los impíos son personas desarraigadas, superficiales e infructuosas que continuarán sufriendo y muriendo. Qué interesante, porque las ilustraciones de Bildad todas son ciertas. El problema es que se las están dando a la persona incorrecta, porque no aplican para Job. El consejo de Bildad suena sabio, noble y justo, pero no es para Job, porque Job no es culpable de tener pecado deliberado y voluntario. Al catalogarlo como impío, infructuoso y abandonado por Dios, Bildad es el que está siendo injusto y está pecando en contra de Job. Recordemos las palabras de Job. ¿Qué está buscando él? Estoy siendo herido. ¿Hay una sanidad disponible? Siento que estoy atado. ¿Hay liberación disponible? Siento el peso aplastante del juicio. ¿Hay misericordia disponible para mí? Job no está buscando que lo señalen, está buscando una explicación de por qué está atravesando lo que está atravesando. Lo mismo que haríamos tú y yo, porque cuando tú y yo la pasamos mal, no buscamos una explicación. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué, Señor, permites estas cosas? ¿Por qué estoy aquí? ¿Acaso he hecho algo mal? Bildad termina su sermón diciéndole a Job: Dios no desechará al inocente. Por lo tanto, tú eres culpable de lo que está pasando. Dios no sostendrá a los malhechores. Por eso confiesa tu pecado, porque Dios no te apoyará si tú no lo haces. Dios puede llenarte de risa, pero confiesa que hay algo que en esa boca que Dios puede hacer reír. Confiesa con esa boca que hay algo terriblemente contigo. Admite tus pecados. Ponte en cuenta con Dios. Y mis hermanos, esto sería un mensaje maravilloso. Esto estuviera hablando con una persona que ha cometido pecado. Confiesa tu pecado y ponte en cuenta con Dios. Pero no es el mensaje correcto para Job. ¿No sería fabuloso que cuando tú y yo estuviéramos en medio de algún momento complicado, difícil, de problemas graves, simplemente, ¿verdad? Lo bueno es que los jóvenes están afuera, porque ellos no lo entenderían, como antes hacías, ¿no? Que salías y había un pajarero, había una persona con una jaula, con su pajarito y un montón de papelitos, y le dabas una moneda al pajarero, salía el pajarito, tomaba el papelito y te lo daba. Y así quisiéramos que fuera todo, ¿no? Y que Dios a través de ese papelito realmente nos revelara el futuro. En el caso de Job no está pasando esto. Y Bildad, en lugar de traerle soluciones, solo está dándole acusaciones. Mis hermanos, por eso Jesús fue tan refrescante en su tiempo. Durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra, entre los seres humanos, ¿cuál era el testimonio de la gente de Jesús? Decían que él hablaba como nadie, que decía cosas puras, dulces, alentadoras.
Jesús demostró ser el gran médico que sana todas nuestras enfermedades, que limpia nuestros corazones y que sabe ofrecer perdón a nuestras faltas. Bildad y Elifaz son amigos de Job, pero se están comportando como enemigos. Han intentado ser sus consejeros, pero son pésimos consejeros. Y querer ayudar a mis hermanos y el dar un buen consejo no está mal que lo hagamos, pero sí debemos de tener la conciencia de que debemos de estar preparados para poder dar un buen consejo, porque un mal consejo dado no puede necesariamente ayudar, puede llegar a ser dañino y a destruir. Mis hermanos, tú y yo no podemos seguir impulsando la sabiduría del hombre a expensas de la revelación de Dios, que es en Cristo Jesús. Porque impulsar la sabiduría del hombre, como la psicología, la experiencia personal, para aplicarlas en las diferentes circunstancias de nuestra vida, no es algo sabio, porque es sustituir la revelación de Dios en Cristo y tratar a través de estas cosas obtener una sabiduría o una solución más satisfactoria en los problemas que enfrentamos y en las circunstancias que tú y yo llegamos a vivir. Cuando tú y yo sacamos nuestras propias conclusiones de lo que vivimos o de las cosas que a veces llegamos a tratar de aconsejar a personas que la están pasando mal, simplemente queremos respuesta. ¿El por qué estoy atorado? Y a veces esto se complica cuando vemos nuestro entorno y vemos que las personas que no siguen a Dios aparentemente son felices. Cuidado con nuestras conclusiones, cuidado con nuestros consejos, porque podemos estar dando consejos como base en no tener la información completa. ¿Lo dudas? ¿Qué crees que hubieran pensado, que hubieran dicho Elifaz y Bildad si tan solo hubieran tenido la oportunidad de leer el capítulo 1 y el capítulo 2 de este libro y de haber entendido lo que estaba pasando en el cielo? Definitivamente no estarían hablando lo que hasta ahora están hablando. Por lo pronto tú y yo confiemos en Cristo, quien ha demostrado ser fiel aún en los momentos más difíciles y más oscuros de la humanidad. Es en Él que realmente tú y yo vamos a encontrar una paz verdadera y duradera y una comprensión mucho más profunda de lo que es realmente la justicia divina. Tú y yo no podemos terminar concluyendo de una manera tan simplista: el que haga yo bien las cosas me va a dar buenos resultados. Porque si yo haciendo bien las cosas suceden cosas malas o difíciles, entonces ¿qué va a pasar? Confiemos en la justicia de Dios, confiemos en la sabiduría de Dios, que es así como Él gobierna el mundo. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Dios, porque tu palabra nos revela que estamos como humanos totalmente limitados, Dios, y que nuestras limitaciones son manifiestas cuando confiamos en otras cosas que nos estudian. Por mucho que hayan existido hombres sabios en este mundo y que nos han dejado un legado, no podemos poner nuestra total confianza en ellos. En todas las cosas que nos rodean y que quizás nos dejan una experiencia, tampoco podemos confiar plenamente en ello. Padre, tú eres el único Dios en que realmente podemos confiar. Y por eso sigue dándonos esa necesidad y esa sed de conocerte más, de poder aprender más de ti, Señor, de que nuestra fe crezca a través de esta relación estrecha contigo. Señor, ayúdanos a ser buenos consejeros, ayúdanos a animarnos a otros, a no señalarnos por nuestro pecado, porque si así fuera, Dios, todos somos pecadores, nadie tiene que señalar a nadie. Sin embargo, sí podemos servir de ayuda, de bendición, de apoyo, de poder animar a otros en momentos de angustia. Y Padre, tú revelas
cada uno, Señor, porque tu palabra nos enseña que no hay nada oculto bajo el sol. A nosotros damos ese corazón compasivo, que anima, que ayuda, que conforta, que muestra amor. Y mira, Padre, tu palabra nos enseña que en el momento en que nosotros éramos totalmente tus enemigos, cuando estábamos totalmente disgustados contigo sin razón, cuando éramos pecadores, en ese momento Cristo vino a manifestarse en nuestra vida, mostrándonos en los momentos de más rabia, inclusive de odio que podemos llegar a nosotros a experimentar. Tú ahí estás, Dios. Que aprendamos de ese ejemplo, que aprendamos a estar con nuestros hermanos y con los nuestros, aún en los momentos más oscuros, no para señalar, no para criticar, sino para animar y para alentar, Señor. Yo te lo ruego, bendito Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.